El tema que vamos a tratar hoy se titula Los ataques de Satanás. ¿Cuántas veces hemos sentido ataques externos y siempre le echamos la culpa pronto al vecino, al tío, al padrino o qué sé yo, al jefe? Pero muchas veces son ataques de Satanás. Entonces vamos a identificar con la palabra de Dios cuándo son ataques de Satanás y cuándo no son ataques de Satanás. Para lo cual invito a que abran sus Biblias en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 12. Santiago capítulo 1, verso 12. Nos dice el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Entonces aquí la palabra de Dios nos está hablando a los cristianos. Esta palabra es para nosotros los cristianos. ¿Qué tenemos que hacer para tener una vida feliz y un final feliz en este caminar cristiano? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar las trampas que nos asedian en todo momento. ¿Cuáles son esas trampas que nos asedian en todo momento? Las mentiras que aceptamos como verdades, que fomentan la maldad y el egoísmo. Entonces, muchas veces nosotros caemos en ese error de aceptar las mentiras que nosotros mismos hemos fabricado con base en nuestra propia concupiscencia, si dice la Biblia de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, tenemos que identificar cuáles son las trampas. Las trampas son ¿qué? Las mentiras que aceptamos como verdades. Siempre que nosotros aceptamos una mentira como verdad, pues estamos cayendo en la trampa. Ahora, ¿quién es el que tiende esas mentiras? ¿Quién es el mentiroso? Pues miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Jeremías 17, verso 5. En Jeremías 17, verso 9, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces vemos aquí que nuestro corazón es el mentiroso, el que nos lleva a pensar o a tergiversar la verdad conforme a nuestras propias creencias. Entonces tenemos que identificar cuáles son las trampas. Las trampas es tergiversar la verdad con cambiar las verdades por mentiras o tergiversar la verdad. Pero tenemos que también estar apercibidos de quién es el mentiroso. Nuestro corazón es el mentiroso. Desde que nacemos es perverso. Dice más que cualquier cosa, inclusive más que Satanás. Lo hemos dicho varias veces. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos la verdad de Dios por la nuestra. Decimos tal cosa así, aunque vaya contra la palabra de Dios, y creemos más en nuestras afirmaciones que lo que la misma palabra dice. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es mentiroso. Siempre trata de justificar sus actuaciones, aunque vayan en contravía o en contradicción con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aceptar que nuestro corazón, nuestra forma de pensar es mentiroso porque va en contravía de la palabra de Dios. Y que cuando caemos en esa trampa de cambiar la verdad por la mentira, estamos fomentando la maldad nuestra y nuestro propio egoísmo. Por eso en Santiago 4.1 la palabra de Dios nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Entonces vemos aquí las guerras, los pleitos que existen entre nosotros o con otras personas, siempre está con base en nuestras propias pasiones, las cuales combaten con nuestros miembros. Siempre estamos inclinados a pensar mal de la gente. Tenemos que aceptar que Dios permite circunstancias en nuestra vida para que cambiemos nuestra forma de pensar o de nuestra forma de actuar. Entonces, aceptemos eso, que Dios tiene el control de todo. Satanás no tiene ningún control de nuestra vida. Simplemente Él nos instiga a pensar mal. Eso sí puede hacer Él, y esa es su función, instigarnos a pensar mal. Y también como nuestro corazón es mentiroso, imagínense, dos mentirosos se encuentran, nuestro corazón y las mentiras que hace Satanás. Nos lleva a pensar mal, a lucubrar, a tergiversar la verdad de Dios y cambiarla por la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Nuestra propia verdad. Cuando creemos que nuestra verdad es la que prevalece, aunque la palabra de Dios me está diciendo otra cosa. Entonces, cuando cambiamos la verdad por la mentira nuestra, estamos cayendo en las trampas de nuestro propio corazón, que es engañoso, y de Satanás, que es lo que hace inducir a pensar mal de las personas, a pensar mal de las situaciones. Nosotros siempre somos propensos a buscar culpables. ¿Qué significa buscar culpables? A echarle la culpa de las cosas que nos pasan a otra persona, cuando los culpables somos nosotros. Desde el momento que nosotros empecemos a tomar responsabilidad sobre nuestros actos, la vida va a empezar a cambiar en nuestra vida.
empezamos a cambiar nosotros, empieza a cambiar nuestro entorno. Cuando empezamos a asumir nuestra responsabilidad de nuestros actos. Nuestros actos no deben estar influenciados por el exterior, por las circunstancias o por otra persona que haga tal cosa. No, nosotros siempre tenemos que hacer bien. La Biblia dice que hagamos el bien aunque nos hagan el mal. O sea, que nuestro comportamiento no esté influenciado o no se deje seducir por las circunstancias ni por lo que otra persona haga. Siempre tenemos que hacer el bien aunque nos hagan el mal. Porque si nosotros pagamos mal por mal, ¿qué nos diferencia de una persona del mundo? Ninguna, ¿verdad? Nosotros tenemos que pagar bien aunque nos estén haciendo el mal, hacer el bien. Por eso la palabra de Dios nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Crearás ascuas en su cabeza. Y ella va a pensar, mire, yo que le hago el mal a esta persona y me está haciendo el bien. Entonces empezamos a cambiar nuestra forma de pensar haciéndole el bien aunque nos hagan el mal. Nosotros empezamos a culpar inclusive hasta a Dios. Y eso pasó en el pecado original, ¿verdad? Cuando Dios le llamó a Adán. ¿Qué pasó cuando Dios llamó a Adán? Génesis 3:12 nos dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer, le echa la culpa a la mujer y de paso a Dios, porque Dios fue el que le puso a la mujer a Adán. Entonces, vemos aquí cómo nosotros siempre estamos buscando a quién echarle la culpa, inclusive hasta a Dios. A veces también se le echamos al diablo, que el diablo es el que tiene la culpa. Pero ¿qué pasa? Que el diablo figura en la Biblia y Dios lo permite que actúe que nos ataque o circunstancias que nos ataque, pero es para darnos una advertencia, a obedecer a Dios y a oponernos a las maquinaciones de Él, porque Él siempre va a tardar de que nosotros pensemos mal de una situación. Vean, nos pasa algo y Él enseguida en nuestra mente empieza a trabajar para que pensemos mal de las circunstancias, pensemos mal de la gente. En eso es especialista. Por eso la palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y este huirá. Entonces tenemos que obedecer a Dios. ¿Y qué es obedecer a Dios? Buscar lo que dice la palabra de Dios y aplicarla. Porque de nada sirve que nuestra palabra esté en nuestra boca, pero no esté en nuestros corazones. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca, pero más que todo en nuestros corazones. De nada sirve yo recitar la Biblia y no aplicarla. Tenemos que aplicar. El fundamento de la palabra de Dios es aplicarla. Por eso la palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios. ¿Y qué significa someteo? Que estudies la palabra y la aplique antes de lo que nosotros pensemos. Así nosotros creamos que nuestra posición es mejor que la que dice la palabra de Dios. No. Por eso la palabra nos dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, ayúdalo. Aunque te está atacando, aunque te está haciendo la vida de cuadrito, ayúdalo. Eso quiere decir someternos a la obediencia de la palabra de Dios y no hacer lo que nuestro corazón o nuestros pensamientos nos llevan a hacer, que es vengarnos, porque nosotros tenemos una naturaleza vengativa. Si nos hacen una, queremos hacer 20. Entonces tenemos que dominar esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Y el diablo, ¿qué tenemos que hacer con el diablo? Oponernos a él. En 1 Pedro 5:8, mire lo que dice la palabra, no lo digo yo, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces, él siempre está a la expectativa a quien devorar. ¿Y quién es a los que quiere devorar? A los cristianos. A los que no son cristianos ya hacen parte de su comida diaria. Ya está dominado por Satanás, pero él quiere dominar también a los cristianos, aquellas personas que obedecen la palabra de Dios. Entonces tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, y termina huyendo porque no tiene nada que hacer. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y le resistimos a Satanás, él se va. Satanás existe. El que más habló de Satanás en la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que partir de ese hecho, que Él existe, y reconocer que nosotros somos mentirosos. O sea, hay dos mentirosos grandes en la Biblia, que la Biblia nos muestra. El diablo es mentiroso, es padre de mentira, pero nuestro corazón es más mentiroso y engañoso y malvado. ¿Quién lo conocerá? Solamente lo conoce Dios. Nosotros a veces creemos conocer nuestro propio corazón, pero no. Nos dejamos influenciar por él y terminamos haciendo lo que nuestro corazón dice. Entonces tenemos que estar apercibidos que hay dos grandes mentirosos, el diablo y nosotros mismos, nuestra propia manera de pensar. Tergiversamos la verdad, siempre estamos viendo cosas malas en actuaciones de otros. Aunque nos hagan el bien, estamos pensando, ¿qué querrá esta persona de mí? ¿Me está ayudando? ¿Y qué querrá de mí? Por algo lo está haciendo. Porque la gente no va a apuntar sin dar. Eso es lo que estamos acostumbrados a pensar. No, cambiemos el chip, cambiemos esa forma de pensar y no pensemos mal de la gente, sino siempre haciendo el bien. Y obviamente con reserva de que no nos vayan a engañar o algo por el estilo. Pero ante todo, no pensar mal de la gente. Estar prevenido es una cosa diferente a pensar mal. Estemos prevenidos de que no nos vaya a engañar, pero siempre pensemos bien de la gente. Y siempre prevenidos.
Entonces, sé sobrio, por eso la palabra de Dios nos dice, sé sobrio, o sea, estar atento. No estar jugando mal de las personas, ni mucho menos, ni las circunstancias, ni pensar que siempre el diablo nos está atacando. Porque cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Satanás huye de nosotros. Cuando somos obedientes y le resistimos al diablo. Por eso la palabra nos dice, sé sobrio y velado, o sea, estate pila, estate pendiente, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a los que quiere devorar son a los cristianos, los que obedecen la palabra de Dios. Pero hay cristianos que dicen ser cristianos, pero obedecen sus propios instintos. Entonces, están navegando en dos aguas. O somos fríos o somos calientes. No podemos ser tibios. Tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Ese es el verdadero cristiano, que no solamente conoce la palabra de Dios, la tiene en su boca, sino que la tiene en su corazón. Y tener en nuestro corazón significa obedecerlo. La única forma de mostrar nuestro amor a Dios es con la obediencia. Muchos dicen, Señor, yo te amo, pero lo desobedece. Eso no es amor a Dios. Es como a los padres, muchos dicen, yo amo a mi padre, pero lo desobedece, no hace lo que el padre dice, pues eso no es amor. El amor se demuestra con obediencia. Sin obediencia no hay amor. Y la mejor forma de mostrar nuestro amor a Dios es sometiéndonos a su palabra, obedecer su palabra, antes que nosotros creamos que es mejor nuestra posición. No, tenemos que dominar nuestros pensamientos, obedecer la palabra y oponernos a las mentiras del diablo y a las mentiras de nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón es engañoso, siempre pensando mal o tratando de llevar las cosas al mal término. Entonces, nuestras excusas siempre llevan a culpar a Dios, culpar al diablo o a cualquier persona que se atraviese en nuestro camino, echarle la culpa. Yo soy infeliz por fulano, por perencejo, por mi papá, por mi hermano, por mi compañero, por mi jefe. Empezamos a echarle la culpa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere Dios de nosotros con respecto a las otras personas? Que los toleremos, que los soportemos, porque pueden estar necesitando una palabra. Entonces, pues es mejor que empecemos a orar por esas personas, que toleremos a las personas. También Dios quiere que perdonemos las ofensas que nos hagan y además que tengamos un trato humilde con los demás, que no nos creamos superiores a nadie, porque nadie es superior a nosotros. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero cuando tratamos a los demás, tenemos que tratarlos como si fueran superiores a nosotros en el trato, aunque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que la mejor forma de humildad es cuando nosotros tratamos a los demás humildemente. Miremos lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 3 con respecto a la humildad. Y aquí nos desarrolla lo que significa un trato humilde. ¿Qué significa ser humilde? Conforme a la palabra de Dios. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Cuando nosotros tratamos a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos, somos humildes. ¿Y qué respuesta vamos a recibir? Oye, que nos van a tratar con el mismo respeto con el que nosotros tratamos a las demás personas. Entonces, empecemos a tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Y esa persona va a terminar tratándonos también de la misma forma, con respeto. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, que muchas veces puede ser contrario a lo que nosotros pensamos. Entonces, lo más importante es que apliquemos siempre la palabra de Dios. Y sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, que busquemos el bien de las otras personas. No buscando solamente el bien nuestro, sino el de las otras personas. Y ese es el trato humilde. Entonces, con respecto a las demás personas, Dios no quiere que culpemos a nadie. La culpa siempre de nuestros actos será nuestra. No tenemos por qué culpar a nadie, ni culpar a Dios, ni culpar al diablo. Nosotros somos los que decidimos tomar una actitud vengativa en un momento dado. ¿Qué tenemos que hacer con las personas? Tenemos que tolerarla, perdonarla y tener un trato humilde con ellos. Eso es lo que nos pide el Señor. Pero nuestra conciencia pecaminosa nos pide otra cosa. Nos pide tratar mal a la gente. Pero no, eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Que seamos tolerantes, perdonadores y humildes con las demás personas. Un momento, tiene mucho ruido. Entonces lo que Dios pide de nosotros es que tengamos un trato de tolerancia con las demás personas. Con las demás personas tenemos que ser tolerantes, perdonadores y humildes. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Nunca que culpemos a otra persona de nuestra situación ni de nuestros problemas. Porque a veces nosotros decimos que yo actúo de una forma porque fulano hace esta otra y esa es mi posición de actuar conforme a lo que otra persona hace. No, nos estamos dejando llevar por nuestro corazón engañoso y por Satanás. Si nosotros nos vengamos, siempre con las demás personas tenemos que ser tolerantes, perdonadores y humildes. Tolerantes, perdonadores y humildes con las demás personas, nunca vengativos.
ni buscar responsables, ni buscar culpables, ni echarle la culpa a Dios, ni al diablo, ni a las demás personas. La culpa siempre será nuestra. Tenemos que empezar a ser responsables de nuestros actos. Nuestros actos no deben estar influenciados por las circunstancias ni por lo que haga otra persona. Siempre la responsabilidad será nuestra. No hacer como hizo Adán, ¿verdad? Adán que dijo, la mujer que tú me diste. O sea, le echó la culpa a la mujer y de paso se le echa a Dios. Y cuando le preguntaron a la mujer, la serpiente, le echó la culpa al diablo. ¿Qué hacemos nosotros? Le echamos la culpa a otro. No. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos. Cuando nuestro corazón nos lleve a pensar mal de otra persona, tenemos que dominarlo con base en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué significa dominarlo? Ser tolerante, ser perdonador y un trato humilde como las demás personas. Tratarlos como si fueran superiores a nosotros, aunque nos estén haciendo la vida de cuadrito. Eso significa obedecer a Dios. Eso porque muchas veces nosotros exigimos respeto para nosotros, pero nosotros estamos respetando a la otra persona. Si nos irrespetan y nosotros irrespetamos, ¿dónde vamos a llegar? Conflictos, peleas. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿de dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre nosotros? No es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. O sea, nuestras pasiones son las que nos llevan a las peleas. Siempre tenemos que tener un espíritu perdonador, un espíritu tolerante y un espíritu humilde. Y veremos que se acaban los problemas. Empiezan las circunstancias a cambiar en nuestra vida. Pero si nosotros seguimos con esa actitud belicosa, no vamos a llegar a ningún Pereira, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces tenemos que dominar nuestros deseos para poder tener una vida feliz y un culminar feliz en esta vida cristiana que nosotros tenemos que dar. ¿Y qué significa dominar nuestros deseos? No interpretar las situaciones como una invitación al pecado o tratar las actuaciones de otra persona como si fuera un insulto a nosotros. Cuando nosotros creemos que alguien nos está insultando, es porque tenemos un ego muy elevado. Somos egoístas, tenemos el yo demasiado elevado. Todo lo que las personas hagan o digan, podemos tomarlo como un insulto, aunque muchas veces no nos están insultando. Así nos está insultando, no tomarlas como insulto, tomarlo como una oportunidad para predicarle a esa persona. Pero cuando nosotros creemos que lo que hace otra persona no es una invitación a pelear o una invitación al pecado o que nos está insultando, entonces ¿qué pasa? Que Satanás aprovecha el momento y te llena la cabeza de ideas, de pelea, de rencillas, para que sigas en el pleito y siga la contienda. Y eso es lo que le fascina a él. Aquí en la costa llamamos a una persona que hace eso el que carbonea, ¿verdad? El que echa carbón, o sea que cuando ve una pelea, una rencilla entre dos, dice, mira lo que te dijo, mira cómo te está mirando, así eso es lo que hace Satanás, echarle gasolina a la hoguera para que se enciendan las pasiones de las personas y termine el conflicto. Entonces tenemos que dominar nuestras pasiones y dominar nuestros deseos, los cuales son fácilmente influenciados por el diablo. Y miremos lo que nos dice, y este va a ser el centro de la charla, Efesios 4:22. Miren lo que nos dice Efesios 4:22, que no tenemos que ser como éramos antes, que nos dejamos llevar por lo que nosotros pensábamos. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Y ahí está todo el quiz del asunto, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no podemos cambiar nuestra manera de actuar. Vamos a seguir siendo los mismos belicosos, los mismos peleoneros, los mismos que nos gusta discutir, porque no hemos cambiado la forma de pensar con base en la obediencia a la palabra de Dios. Y oiga, que no estoy hablando de pensamiento positivo ni nada por el estilo. Estoy hablando de obediencia a la palabra de Dios, cambiar nuestra forma de pensar con base en la obediencia a su palabra. Mira lo que nos dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, que está dominado por los deseos engañosos, el pensar mal, el actuar mal, el creer que nos están atacando, el creer que nos están insultando, el creer que cualquier actuación es una invitación al pecado, a la pelea. Eso es cambiar el viejo hombre, destruir ese viejo hombre, despojado de ese viejo hombre. ¿Y la solución cuál es? Dice Efesios 4:23, renovaos. Cambiar la forma de pensar, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, que cambien la forma de pensar con base en la obediencia de la palabra de Dios. Dice el 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí viene la solución. Airaos, pero no pequéis. O sea, algo nos puede dar rabia,
pero que no nos lleve a insultar a la otra persona. Cuando insultamos a la otra persona ya estamos pecando. Cuando empezamos a pensar mal de la otra persona ya estamos pecando. O sea, podemos coger rabia, pero dominar esa rabia. ¿Qué dice Efesios 4, 26? Airaos, pero no pequéis. No se oponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que nuestro enojo no vaya a durar hasta el día siguiente, sino que en la noche entremos en oración. Cuando vayamos a acostarnos, le pedimos perdón al Señor. Padre, mira este momento que yo tuve rabia hacia determinada persona. Perdóname, Padre Celestial, ayúdame a cambiar este corazón. Es para que entremos en oración. Para que al día siguiente nuestro enojo no siga, porque ya lo pusimos en manos del Señor. Entonces, que no se ponga nuestro enojo, no se ponga eso sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, si nosotros seguimos con esa rabia, al día siguiente, estamos dándole lugar al diablo. Y el diablo aprovecha, enseguida te empieza a meter ideas en la cabeza. Fulano, mira lo que te hizo, no te dejes, véngate, hazle esto, hazle aquello, hazle esto otro. Tu orgullo, mira que te está atacando, hazte respetar. Eso es especialista el diablo. Cuando tú crees que te faltaron el respeto, el diablo te está atacando. Tienes el ego vivo y ahí es donde aprovecha él para atacarte. Entonces debemos de pensar eso de que nos están insultando o que tenemos que hacernos respetar. Cuando usted cree que le están irrespetando, el diablo lo está atacando en su ego. Tiene que dominar su ego con base en la palabra de Dios. Tiene que cambiar esa forma de pensar, pero no con su fuerza. Entre en oración. Eso es un campanazo para irse en oración, para que te presentes ante el Señor y lleves esa inquietud en tu corazón y la presentes al Señor en oración. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los ataques son situaciones reales o imaginarias que tergiversan la verdad. Ahí es donde está el ataque de la mentira, que son situaciones reales o imaginarias que encubren la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Son situaciones que Dios permite en nuestra vida para que cambiemos, pero nosotros terminamos por otro lado, haciendo cosas diferentes. Dios quiere que seamos humildes, Dios quiere que seamos mansos porque anteriormente éramos rebeldes a la palabra de Dios, actuamos conforme a nuestros criterios, tenemos que ser mansos, empezar a obedecer la palabra de Dios, dejarnos someter, dejarnos dominar por la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos que algo es manso es porque se deja dominar. Y tenemos que ser mansos a la obediencia de la palabra de Dios, dominar nuestro criterio, nuestra forma de pensar con base en la obediencia a la palabra de Dios. Porque los ataques son situaciones reales o imaginarios que estimulan la codicia. La codicia son esos apetitos desordenados para hacer placeres deshonestos, que se llama concupiscencia. Nosotros tenemos una concupiscencia y la tenemos viva, tenemos que dominarla, ese viejo hombre, tenemos que crucificarla, porque nuestra tendencia siempre es a pensar mal, a satisfacer los apetitos desordenados que están dentro de nosotros, que nos llevan a pecar. Debemos siempre examinar que el acto que queremos hacer, mire, usted cuando le sucede algo que lo está presionando en este momento por una situación externa, ya sea una de la situación por la que esté pasando o de alguien que lo está afectando, mire que su respuesta, lo que usted vaya a hacer, glorifica o no glorifica a Dios. Si glorifica a Dios está bien hecho, pero si demerita o ofende el prestigio de Dios sobre usted, pues no lo haga, es pecado. Entonces tenemos que mirar si estamos obedeciendo a Cristo con ese acto o estamos obedeciendo a nuestros deseos. Si estoy buscando pelea o llevando pelea, estoy obedeciendo a mis deseos. Pero si estoy buscando la paz, estoy obedeciendo a Cristo, porque Cristo quiere que haya paz entre nosotros. Así como queremos que haya paz entre nosotros y Cristo, Cristo quiere que haya paz entre cada uno de nosotros. Así sea creyente o no creyente, que tengamos paz con todas las personas. Entonces, si lo que vamos a hacer, tenemos que preguntarnos si eso obedece a los mandatos de Cristo o simplemente está obedeciendo mis deseos. Si está obedeciendo mis deseos, es pecado. Así de sencillo. ¿Quieres saber si algo es pecado? Si eso es respuesta a mis deseos. Mire lo que nos dice Romanos 4:23. Romanos 14:23. Nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, todo lo que no hagamos con base en el amor a Cristo, con base en la obediencia a Cristo, es pecado. Así de sencillo. Entonces ya puede saber usted qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado, aunque no esté en la palabra de Dios. Si lo que usted hace, lo hace por obediencia a sus deseos carnales, pecado. Porque no proviene de fe. Pero todo lo que no proviene de fe es pecado. Si lo que usted hace, lo hace por amor a Cristo, está muy bien. Eso glorifica a Dios. Entonces, tenemos que mirar si lo que queremos hacer, primero que todo, lo hacemos con obediencia a Cristo, nuestro deseo. Y si es que eso que queremos hacer glorifica a Dios o degrada.
Hay actos que nosotros hacemos que glorifican a Dios. Van a decir, mira, ese es cristiano y mira lo que hizo. Pero muchas veces hacemos actos que degradan a Dios. Lo primero que dice la persona es, y eso que es cristiano y mira, ve, está buscando pelea. O mira, ve, cómo trató al hermano o cómo trató al compañero. Entonces, esos actos que degradan a Dios, podríamos decir enseguida que es pecado. Miremos lo que nos dice Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, que todo lo que nosotros hagamos, ya sea de hecho o de palabra, tiene que glorificar a Dios. Pero si degrada a Dios, ya podemos decir que es pecado. Porque la gente va a mirar lo que hace Dios en la vida de las personas con base a nuestro actuar. Digo que lo primero que dice, y eso que es cristiano, mira lo que está haciendo. Mira cómo se expresa, mira cómo habla. Y eso que es cristiano, están degradando a Dios su actuar. Entonces, miremos, juzguémonos nosotros mismos. Si lo que estamos haciendo glorifica o degrada a Dios. Si glorifica a Dios, está bien. Si degrada a Dios, es pecado. Si eso que estamos haciendo obedece a nuestros deseos carnales, es pecado. Si lo que estamos haciendo obedece a los mandatos de Cristo a través de su palabra, está muy bien hecho. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hemos cambiado nuestra manera de pensar. Entonces, muchas veces esas tergiversaciones de las situaciones, ya sean reales o imaginarias, las pueden lastimar nuestro orgullo y nos llevan ¿qué? A la falta de perdón. Tenemos que perdonar las debilidades de otros. Hay personas que son muy débiles, muy susceptibles de ofender a otros o de enojarse rápidamente. Entonces tenemos que perdonarlo. Tenemos que perdonar las debilidades de otros. Las personas no tienen el mismo conocimiento que tiene usted, conocimiento de la palabra de Dios a la cual obedecemos. Entonces tenemos que siempre tener un espíritu perdonador y tener en cuenta algo, que nuestros enemigos no son carnales. No son carnales, o sea que no son personas de carne y hueso. ¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos? En primer grado, nuestro corazón, nuestra inclinación a pensar mal. La palabra de Dios nos dice que el corazón es malvado, es mentiroso, más que cualquier cosa. Pero también tenemos un enemigo que no es carnal, que nos ataca constantemente. Mire lo que nos dice Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cuándo le damos cabida a eso? Cuando empezamos a pensar mal de la gente, le damos cabida a esas huestes espirituales. Satanás no nos ataca tocándonos la puerta, ni moviendo la ventana, ni mucho menos haciendo un ruido en el techo. Eso no es Satanás, son ideas de nosotros. Pronto es el viento, qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder. Satanás nos ataca en nuestros pensamientos, nos trata de influir ideas erradas sobre una realidad, tergiversar la realidad. Ahí es el verdadero ataque que él hace. Entonces, ¿cuál es la solución para evadir los ataques de Satanás y los ataques de nuestro propio corazón? Porque nuestro propio enemigo es nuestra forma de pensar. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que reconocer que tenemos un corazón mentiroso, engañoso, que tergiversa la verdad, que cambia la realidad y la acomoda a su sentir, a sus pasiones y deseos. Y que también tenemos que tener advertido que tenemos otro enemigo que se llama Satanás, el cual influye en nuestros pensamientos cuando dejamos llevar por las mentiras de nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón nos lleva a pecar, a actuar mal. Nos lleva, ¿por qué? Porque nuestro corazón está lleno de ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? Los que nosotros obedecíamos antes de conocer a Cristo. Para algunos, ¿cuál será un ídolo? Puede ser la lotería, puede ser un ídolo. ¿Y cuál es el pecado de apuntar lotería o comprar lotería? El amor al dinero. Quiere tener dinero de una manera rápida. Pone su mirada en el dinero. El día que yo me gane la lotería, me gane la bolita, qué sé yo, ahí seré feliz. Tiene amor al dinero. Tiene un ídolo que se llama la lotería. ¿Y el pecado cuál es? Amor al dinero. ¿Cuál es otro ídolo que las personas pueden tener? La embriaguez. Quieren estarse emborrachando. ¿Cuál es el pecado que cometen las personas que se embriagan? La Biblia lo dice claramente. El embriagarse en sí no es pecado, pero le abre la puerta a todos los pecados habidos y por haber. Comienzan las peleas. En Proverbios capítulo 23, verso 31, te habla de que no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color, porque se entra suavemente y al final tus ojos verán cosas extrañas. Cualquier situación te puede parecer calamitosa o te están buscando bronca y comienzan las peleas. Es más, las personas que entran al adulterio, la fornicación, el homosexo, han entrado por una embriaguez en un momento dado, han caído en eso. Entonces, el embriagarse te abre las puertas a cualquier pecado.
Entonces, tenemos que vencer esos ídolos que nosotros amamos. ¿Y qué significa amar? Acuérdense que amar significa obedecer. Los ídolos que nosotros obedecíamos siempre están ahí a un paso. Entonces, tenemos que evitarlo. Si usted era adicto a comprar lotería, evite pasar por donde vende lotería, para que de esa tentación no lo llame otra vez. Si usted era adicto a embriagarse, ¿qué hace en una reunión en que están consumiendo alcohol? Huya de ahí, váyase de ahí. Está dando la oportunidad a que su instinto lo lleve a coger una copita, un traguito, y ahí comienza otra vez. Un apuntico y vuelve y cae otra vez en el amor al dinero de la lotería. Otro ídolo que podemos tener es la riqueza, porque esa riqueza, tener muchas cosas, nos lleva a la codicia, querer tener más y más. Tener bienes no es malo, tener una casa no es malo, tener un carro no es malo, pero la codicia, querer tener más y más y más y más y más, nos lleva ¿a qué? Al amor al dinero. Y por amor al dinero muchos han tergiversado, inclusive hasta la palabra de Dios. Utilizan la palabra de Dios para conseguir dinero a las ovejas. Eso se llama codicia. Tienen un Dios que son las riquezas. También el sexo ilícito puede ser un ídolo. Nos lleva ¿a qué? Al adulterio, la fornicación. Tenemos que dominar esos ídolos a los cuales antes amábamos, los que obedecíamos, los que nos sometíamos a Él. Tenemos que dominarlo, tenemos que estar pendientes que siempre van a estar a un paso. Nuestro corazón es engañoso. Y de ahí donde nos sacó Dios, podemos caer. Por eso la palabra de Dios nos advierte, el que esté firme, mire que no caiga, porque puede sucumbir en cualquier momento. Tenemos que estar apercibidos de los ataques del enemigo. Nuestra propia mente, el corazón, mire, el corazón es una fábrica de ídolos. Así decía Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos, tiene muchos ídolos y los anda fabricando y los mantiene ahí, sino que el cristiano los tiene crucificados. Pero si nos descuidamos, pueden bajarse de la cruz. Otro ídolo podría ser el comer en exceso, ¿sí? Comer demasiado. Eso es un ídolo también que hay que dominar. ¿Por qué? Porque nos lleva a la gula, el dios del vientre. Siempre quiere lo mejor para comer y termina comiendo y comiendo y comiendo. Eso es gula. Comer no es malo, el comer en exceso es que es malo. Muchos viven para comer, nosotros comemos para vivir, pero no vivimos para comer. También otro ídolo podría ser la familia. La familia se puede convertir en un ídolo, porque nos lleva a idolatría, a amar más a nuestra familia que a Dios. Tenemos que amar a la familia, pero no más que a Dios. Por eso Jesucristo dijo, el que ama más a padre, hermano, hijo, y cualquier otra persona dentro de la familia, no es digno de mí. Entonces tenemos que amar a nuestra familia, pero menos de lo que amamos a Dios. Tenemos que amar más a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, y eso incluye nuestra familia. Porque cuidado que nuestra familia se convierta en un ídolo. Nuestra familia puede ser un ídolo. Adoramos a nuestro hijo. Uy, mi hijo, yo me muero por mi hijo. Eso es idolatría. Tenemos que quererlo y amarlo, pero no más que a Dios. Todo nuestro esfuerzo tiene que estar por obedecer la palabra de Dios. Entonces nuestro corazón es una fábrica de ídolos que nos llevan a obedecer a los ídolos, a arrodillarnos a los ídolos. Muchas personas dicen, no, yo no me arrodillo a un ídolo, porque no se arrodilla a una imagen, pero sí se arrodilla a los deseos de su corazón, a la concupiscencia, a la lotería, al sexo ilícito, a la embriaguez. Esos son ídolos a los cuales está arrodillado mucha gente, inclusive cristianos, que se dicen cristianos, pueden estar arrodillados al sexo ilícito. Van a la iglesia, leen la palabra de Dios y tienen sus aventuras por ahí. Todavía tienen su Dios en su corazón y que lo están practicando. Entonces, tenemos que dominar esos ídolos. Comer en exceso, la familia puede ser un ídolo. Pero hay otro ídolo también que es grande, que está en el corazón de todos nosotros, que es el orgullo. Cualquier cosa que nos haga nos puede afectar y podemos sentirnos lastimados. Tenemos que dominar el orgullo, no creernos más que otros. Porque cuando una persona es orgullosa, es porque se cree superior a otro. Porque es que aquella persona no es cristiana, entonces yo soy superior a ella. O porque aquella persona es drogadicta y yo no soy drogadicta, yo soy superior a ella. No, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Es más, tenemos que tratar a esas personas como si fueran superiores a nosotros. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso significa trato humilde, perdonador, reconciliador. Tratar de siempre hacer las paces con todas las personas. Pedir perdón, aunque la otra persona sea la que nos haya ofendido. Oye, eso no lo hace nadie. Eso lo hace solamente un cristiano, una persona que ha cambiado su vana manera de vivir. Pedir perdón cuando el otro nos ha ofendido, pues Cristo nos dice eso. Si te han pegado en una mejilla, por la otra. O sea, si te ofendieron, vuelve y ve. Sigue ayudando a esa persona, aunque te siga golpeando la mejilla. Eso significa amor al prójimo. Eso significa pagar el bien, aunque nos hagan el mal. Dominar el orgullo. El orgullo
Se podría decir que es la fuente más innata de todos los pecados, porque nos lleva a la raíz de amargura, resentimiento hacia otra persona. Y si nosotros tenemos un resentimiento hacia alguien, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Dios nos dice en su palabra que si nosotros no perdonamos al que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Tenemos que amar a esa persona que vemos. Muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero odio a fulano, o lo detesto, o no lo puedo ni ver. Entonces, Dios no está en tu corazón. Tenemos que empezar a perdonar a todas las personas, aunque nos hayan hecho mal, aunque nos hayan hecho sentir mal por debajado o rebajado. Entonces tenemos que perdonarlo siempre. Tenemos que estar advertidos que nuestro enemigo de nuestras almas es el diablo y él quiere incitarnos a hacer el mal siempre, a guardar rencor. Cuando usted tiene todavía esa raíz de amargura, es el diablo que está trabajando en su vida y hay que desecharlo. Y ahora vamos a ver cómo lo desechamos, cómo lo sacamos de nuestra vida. Ese rencor o esa inclinación a hacer el mal afecta nuestra obediencia solo a Dios. Nuestra obediencia tiene que ser solo a Dios. No tiene que ser, yo obedezco a Dios, pero también obedezco mi corazón, obedezco mis deseos, obedezco mi afán de venganza, porque me respetaron. No. Nuestra obediencia tiene que ser solo a Dios. Dios es un Dios celoso, Él quiere que lo obedezcan solamente a Él. Pero no porque sea un Dios jactancioso que quiere ver a toda la gente nada más que lo obedezcan a Él, sino porque la obediencia a Dios nos conviene más a nosotros que a Dios. Dios seguirá siendo Dios así nosotros lo desobedezcamos. Pero cuando nosotros lo obedecemos a Él, nos va a ir bien. Y eso es lo que Él quiere, que nos vaya bien. Todos sus mandatos es para que nos vaya bien. Cuando Dios dice, obedéceme solo a mí, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque nos va a ir mejor a nosotros si lo obedecemos a Él que si obedecemos a nuestros ídolos, los que tenemos en nuestro corazón. Todos tenemos ídolos. Pero claro que el ídolo de una persona puede ser el ídolo diferente al ídolo de otra persona. No todos los ídolos son iguales en cada persona. Cada uno tiene su propio ídolo o ídolos. Cada uno tiene que reconocer cuál es ese ídolo, el que tiene que dominar. Llámese embriaguez, llámese sexo ilícito, riqueza, comer en exceso, la familia, la lotería, en fin, todos tenemos ídolos. Pero el ídolo de una persona es diferente al ídolo de otra persona. O los ídolos, porque pueden tener varios. Tenemos que dominarlo, no arrodillarnos ante ellos. Y ojo, que no estoy hablando de imágenes físicas, estoy hablando de espirituales, sentimientos que tiene cada persona en su corazón, al cual obedece, se somete, se arrodilla ante Él. Cuando nosotros obedecemos nuestros deseos carnales, nos estamos arrodillando ante el ídolo nuestro. Y eso se llama idolatría. Por eso la palabra de Dios nos dice, huye de la idolatría, huye, corre de ahí, vete de ahí, no te enfrentes a ella. O si te vas a enfrentar, pues primero órale a Dios, porque de Él emana nuestra fortaleza. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que hacerlo todo con la obediencia a Cristo. Para concluir, ya para terminar, podríamos decir entonces que el diablo ataca a los cristianos. A los no cristianos no los ataca porque ya son de Él. Ataca a los cristianos ¿cómo? Externamente, haciéndolos creer que las situaciones por las que están pasando son adversas a su vida, que lo están atacando, que lo están martirizando con algo que hizo. Nos lleva a malinterpretar la realidad por la que estamos pasando, a tomar nuestras propias creencias, para que creamos en sus mentiras. Ahí es donde ataca a Satanás, que creamos las mentiras que Él nos quiere poner en la cabeza. Pero el diablo está vencido. Está vencido. ¿Cuándo está vencido Él? Cuando conocemos la palabra de Dios y cuando la obedecemos. Él queda vencido inmediatamente. Cuando usted la conoce y la practica. Porque es que hay muchos que la conocen, pero no la practican. Hay muchos que la tienen en su boca, pero no la tienen en su corazón. Usted tiene que estar en nuestros labios, en nuestros corazones, en nuestra práctica habitual de todos los días. Eso significa conocer la verdad de Dios. Y está vencido no solamente cuando conocemos, obedecemos la palabra de Dios, sino cuando desechamos sus mentiras, que nos inducía al error y a malinterpretar la realidad, a tergiversar cualquier circunstancia que nos pasaba. Entonces, tenemos que concluir que el diablo está vencido cuando la palabra de Dios reina en nuestro corazón, en nuestra boca y en nuestros corazones, somos obedientes a ella, y cuando nos resistimos a las mentiras del diablo. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan por obra. Porque si no la ponemos por obra no sirve de nada. Si solamente está en nuestros labios no sirve de nada. Ella es válida cuando está en nuestros labios y en nuestros corazones, cuando la ponemos por obra. Entonces, la invitación de este día es que pongan la palabra de Dios en obra, que la practiquen en todo momento. Amén. Gloria a Dios.